Hola, hola a todos mis queridos alumnos, bienvenidos a su clase de escuela dominical. Les saluda Daniel Ampudia y esta es la clase correspondiente a hoy, domingo 19. Vamos a ver el tema de Ven, sígueme. Y esta semana hemos empezado a estudiar un poco sobre el discurso que diera el rey Benjamín a su pueblo. Y vamos a empezar por el principio. Eh, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, se leen algunas de las cosas que el rey Benjamín hizo como preparación, como para ayudar a su pueblo a ir con su corazón listo para escuchar de este discurso. Y hay muchas cosas que podemos aprender de eso. Me gustaría que de forma individual o familiar en casa pudieran leer todos estos versículos. Mosía capítulo 2, versículos del 1 al 9. Yo voy a comentar y leer solamente algunos de estos versículos y vamos a hablar un poco de qué hizo él para ayudar a preparar a su pueblo. Entonces, pueden hacerlo. Yo voy a leer ahora solamente algunos y me gustaría resaltar los que para mí fueron los más interesantes. En el versículo 1, por ejemplo, dice: y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes a fin de subir hasta el templo para oír las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Entonces, para mí lo primero a la hora de la preparación, si estamos comparando las escrituras a nosotros mismos y pensamos en el estudio familiar, nuestra familia debería saber cuándo vamos a estudiar. Entonces, nosotros deberíamos tener un momento que para cada familia y para cada individuo va a ser su decisión en qué momentos van a estudiar y de qué forma lo van a hacer. Pero la cosa es que deberían saberlo. Nosotros deberíamos comunicar para que la familia se pueda reunir. O si estudio yo solo, yo debería tener organizada mi agenda de tal forma que yo sé cuándo voy a estudiar y por cuánto tiempo. Entonces, para mí esa es la gran primera clave de la preparación, saber cuándo lo voy a hacer. De ahí, en versículos siguientes, eh, me gusta mucho porque el versículo 7 dice lo siguiente: porque tan grande era la multitud que el rey Benjamín no podía enseñarles a todos dentro de los muros del templo, de modo que hizo construir una torre para que por ese medio su pueblo oyera las palabras que él les iba a hablar. Eso está en el 7. El 8 dice: y aconteció que empezó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras, a causa de lo inmenso de la multitud. Por tanto, mandó que las palabras que él hablase fuesen escritas y enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también éstos recibiesen sus palabras. En estos dos versículos notamos que habían dos desafíos que él estaba teniendo. Uno, que el pueblo ya era demasiado grande como para que entren todos en un solo lugar de convención, que en ese caso era el templo. Y dos, la gente, aun cuando se estaba organizada alrededor, no todos iban a poder escuchar su voz. Entonces no todos iban a poder aprender de su propia voz las cosas que él había, que les iba a enseñar. Ahora, cuando lo presenta la escritura, dice: la multitud era tan grande, de modo que hizo construir una torre. Algo que tenemos que pensar es que no fue que el rey, viendo que ya todos llegaron, se puso a pensar como: chuta, no me van a alcanzar a ver todos. ¿Qué les parece si construimos una torre? Esto tiene que haber sido con anticipación. Entonces, como les decía, estamos hablando de la preparación. Él estaba visualizando el momento de la enseñanza y debió saber que no todos iban a entrar. Entonces él mandó a construir esta torre. Imagínense todos llegar ese día y estar ahí mirando cómo construían la torre. Era algo que es absurdo. El otro punto es que él sabía que a pesar de construir la torre, ya todos lo podían ver, pero no todos lo iban a poder escuchar. De la misma forma, dice el versículo 8 otra vez: por tanto, mandó que las palabras que él hablase fuesen escritas y enviadas a aquellos
que se hallaban fuera del alcance de su voz. Lo mismo, él tiene que haber tenido ya personas organizadas a las que él les dio el mandato, con el material listo para escribir las palabras que él hable, para poder llevarlos a los que estaban fuera de su alcance. Entonces, él estaba preparado para enseñar, él estaba listo. Y de la misma forma, cuando nosotros vamos a estudiar de forma individual una vez más, lo primero que recalcamos es que mi familia y yo debemos saber cuándo vamos a estudiar. Y los otros puntos es que él se había preparado para presentar esa enseñanza. Nosotros, si vamos a estudiar con nuestra familia y tenemos niños pequeños o hijos adolescentes, nosotros tenemos que saber que tenemos que estar listos para saber cómo llegar a ellos. Obviamente no vamos a necesitar una torre ni mandar mensajeros, pero ¿cómo vamos a asegurarnos de que el mensaje, de que el estudio, de que el análisis les llegue? Que ellos puedan ver, que ellos puedan escuchar realmente el mensaje. Y ese ya es un análisis de cada familia que deben tener. Y algunas ideas son, por ejemplo, eliminar las distracciones. Tal vez sea buena idea retirar los teléfonos celulares de las personas. Tal vez sea buena idea estar todos en un cuarto en el calor de Guayaquil, si es posible, con un ventilador o con un aire acondicionado, de tal forma que la bulla de la calle, de la música, de la película que está viendo el vecino o lo que sea, no sea un impedimento para que la gente pueda concentrarse. Si tenemos niños pequeños que se distraen fácilmente, tenemos que adaptar el mensaje de tal forma de que ellos puedan visualizar la enseñanza y tiene que el impacto ser rápido y corto. Y esas son solo algunas ideas. Me gustaría que cada uno de nosotros en familia conversemos de qué es las cosas que debemos hacer para prepararnos. Una cosa más es que también el versículo 9, que en familia espero ya lo hayan leído, habla un poco de otro tipo de preparación, no de la preparación del que presenta el mensaje, sino de la que nosotros debemos esperar del resto de nuestra familia que está escuchando el mensaje. Es lo que yo espero de ustedes como alumnos. Dice, y estas son las palabras que él habló e hizo escribir: hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis, y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Aquí hay realmente tesoros que nos permiten saber la forma en la que nosotros podemos prepararnos para realmente aprender. No solo aprender de un maestro, de un expositor, sino aprender del Espíritu, que es el que enseña las verdades, que es el que conoce las verdades como eran, como son y como han de ser, y es el que nos las puede enseñar. Me encanta. Otra vez dice que nosotros debemos preparar nuestros oídos, número uno, para escuchar. Entonces lo primero es poner atención, pero de verdad. Número dos, dice vuestros corazones para que podáis entender. Y finalmente, nuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a nuestra vista. Usualmente nosotros tenemos este pensamiento de que le entra por un oído y le salió por el otro. Mi presidente de misión solía decir que realmente no es que entra por un oído y sale por el otro, sino que nunca entró. Entonces ese es el primer paso, realmente escuchar. Si no entra, nunca va a llegar a nuestro corazón. Entonces, eso es lo primero. Ahora, regularmente nosotros pensamos que primero es la mente y luego es el corazón. Y me llama mucho la atención de que el profeta aquí dice que primero el proceso es al revés. Primero abrir nuestro corazón.
Yo estaba pensando y conversando esta semana con mi familia de qué significa eso. Hablábamos de que esto se refiere a la disposición que tenemos para aprender, para ser enseñados. Si yo no preparo mi corazón, si mi corazón no está listo, si yo soy necio, si no estoy ahí disque para escuchar, pero realmente no tengo intenciones de hacerlo, puedo estar ahí, puedo estar sentado, puedo inclusive estar haciendo así con la cabeza, como que si estuviera de acuerdo con lo que se dice. Pero si mi corazón no está, si no he preparado mi corazón, no va a ser posible que mi mente, que es la tercera parte, sea abierta para poder recibir revelación. Entonces me encantan estos principios, lo conversamos esta semana con mi familia, me encantó poder hablar de estas cosas con mis niños, pero pienso que eso es algo que debemos aprender todos. Entonces, hemos hablado en esta primera parte de la importancia de estar preparados, de preparar a las personas y de yo prepararme también individualmente, prepararme para dar el mensaje, prepararme para recibir el mensaje. Y uno como maestro también debe asegurarse de cumplir con, con estos tres pasos. No solamente son para la gente que nos escucha, son para mí mismo. Que yo pueda escuchar, o en otras palabras, cuando esté leyendo el material, que yo pueda escuchar los susurros del Espíritu, que al leer pueda entender, que mi corazón esté dispuesto para las cosas que yo debo saber y así permitir que mi mente se abra para poder recibir revelación. Entonces, hasta aquí con el primer bloque de escrituras, vamos a lo siguiente. Ok, seguimos entonces. En el siguiente bloque vamos a estudiar igual el capítulo 2 todavía, los versículos del 10 hasta el 26. Y otra vez, en casa deberíamos leer todo. Conmigo vamos a analizar solamente algunos puntos, los que yo he percibido que son los que van a ser de mayor beneficio. Ahora, el rey Benjamín fue un ejemplo increíble, espectacular de servicio. Y siempre que hablamos del servicio, cuando escuchamos discursos, siempre se cita este discurso y un versículo en particular que por supuesto vamos a leer hoy. Pero me gustaría que al estudiar estos versículos tengamos en mente algunas ideas que sugiere el manual. Y una de las preguntas que hace es, ¿qué pueden aprender de él, o sea, del rey Benjamín, los miembros de la clase para que les ayude en su empeño por servir a los demás? Entonces, a lo que vamos leyendo, pensemos en el ejemplo que él da y qué de eso puedo yo implementar. Me permito sugerir un par de versículos para esto. Yo voy a leer así rapidito nada más. El versículo 10, por ejemplo, dice, no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal. Versículo 11, sino que yo soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Lo primero y lo más importante al servir a otras personas es que debemos entender de que todos somos iguales. No es porque yo estoy ayudando a alguien más que yo sea mejor que esa otra persona. Que es un sentimiento que puede venir fácilmente cuando una persona da caridad en una caridad, en una postura de superioridad. Tal vez cuando visitamos a algún hermano y vamos a compartir una escritura, podríamos tener la tentación de que de alguna forma nosotros somos mejores que esa persona y por eso tenemos que ir a leerles las escrituras. Es una tentación del adversario y es un error. Como lo hace el rey Benjamín es perfecto. Lo primero que él hace es aclarar y asegurarle a los demás, no piensen por favor que yo soy mejor que ustedes. Yo soy un ser mortal y era el rey y soy igual que ustedes.
Y eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza al dar servicio. La persona a la que yo voy a ayudar es igual que yo. Es mi hermano o mi hermana. Y yo pienso que si nosotros nos aseguramos de que esto sea lo primero que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, va a ser incluso más fácil ayudar, dar servicio. Ahora, pensemos en cuáles son algunas de las cosas que hacen que nos dificulten o nos impiden servir, o que al servir no lo hagamos de la mejor forma, que no sea tan eficiente o tan eficaz nuestro servicio. Y la recomendación es que hagamos una lista de estas cosas, que podrían ser, qué sé yo, que no separamos tiempo o que no tenemos una meta específica. Esas son ideas que se me vienen a mí a la mente ahora rápidamente, pero pensemos en casa y hagamos una lista. ¿Cuáles son las cosas que no me permiten o que me impiden servir de la mejor forma, o incluso que no me dejan servir y punto? Entonces pensemos, pueden ser pereza, pueden ser que paso demasiado tiempo en redes sociales o en la televisión o en videojuegos. Para cada persona van a ser diferentes. Puede ser que una señora sea amante de los gatos, tenga muchísimos gatos en la casa y yo no puedo ayudar porque estoy ocupada con mis muchos gatos. Es solo un ejemplo. Pero pensemos, ¿cuáles son estas cosas? Anotémoslas para luego poder tomar acción sobre eso y mejorar nuestro servicio. Ahora, de las ideas y del gran ejemplo que nos da el rey Benjamín, en el versículo 14 dice, por ejemplo, y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros, y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos este día. Él no, no permitía que la gente tenga que pagar impuestos elevados para sostener un estilo de vida. Él prefería, a tal punto era su pensamiento en su gente y su amor por su pueblo, él prefería trabajar independientemente, aparte de darles servicio, para bajar su carga y aún para dedicarse a ellos. Entonces, él fue el ejemplo perfecto. Ahora, me gustaría pensar y llevar todas estas cosas del servicio y traerlas a tal vez el servicio más importante de todos, criterio personal, que es el ser padres. Entonces quisiera hablar del trabajo que hacen mamá y papá como padres para sus hijos y cómo debemos enfocar ese servicio. Y me gustaría referirme para hablar de eso al versículo 13, que me parece que se aplica de una forma espectacular al servicio. Dice, ni he permitido que se os encierre en calabozos, ni que os esclavicéis los unos a los otros, ni que asesinéis, ni que depredéis, ni robéis, ni cometáis adulterio, ni tampoco he permitido que cometáis iniquidad en forma alguna. Y os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor en todas las cosas que Él os ha mandado. Alguien podría estar pensando, hermano, pero esto parece más el servicio que da un servidor público a la gente a la que sirve. Una persona que está en una posición de gobierno, alguna cosa así. Y lo que yo les digo es, no es una posición de responsabilidad y de gobierno la de un padre de familia que gobierna sobre su hogar, sobre su casa. Es una forma de responsabilidad y es tal vez sobre la que más se nos va a tener, por la que más Dios nos va a llamar a rendir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Y aquí hay una subdivisión, la importancia de tener hijos.
En este mundo cada vez más loco, cada vez más en que se cumple la profecía de que a lo bueno se llamaría malo y a lo malo bueno, tenemos una creciente tendencia social a uno, que la gente no se casa, y en este no se casa, ni siquiera es que la gente está en unión libre, sino que ni siquiera eso, no forman familias. Entonces, una, la gente no se casa. Dos, si se casan, no quieren tener hijos. Y veo a tantas personas que dicen, no, yo tengo mi perrito, que es como tener un hijo, porque hay que cuidarlo. O yo tengo mi gato y eso es como tener un bebé, hay que estar ahí pendiente y las vacunas y la comidita y yo le tengo hasta su ropita. No quisiera que se piense de que es malo tener mascotas, no estoy hablando de que es malo tener mascotas, en mi casa tenemos. Pero estamos en esta tierra con una gran y seria responsabilidad, que es multiplicarnos y henchir la tierra. Hermanos, las escrituras dicen, hay espacio y hay de sobra, y es real. Tenemos la seria responsabilidad de tener hijos y de enseñarles. Ahora, otra vez, el versículo 13. No les he permitido que se esclavicen, que asesinéis, que depredéis, que robéis, cometáis adulterio. No he permitido que cometan iniquidad. De forma alguna les he enseñado a guardar los mandamientos de Dios en todas las cosas. Y eso es lo que yo quisiera que pensemos que es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. No podemos permitir que se pierdan, que cometan pecado, que estén por ahí haciendo cualquier cosa. Tenemos la seria responsabilidad de enseñarles los mandamientos. Veo con demasiada frecuencia padres que no tienen control sobre sus niños pequeños. Y si no tenemos responsabilidad y control sobre nuestros niños pequeños, ¿qué será cuando sean grandes? ¿Qué será de nuestros hijos si no les enseñamos? Yo pienso que si cualquiera de nosotros como padres ve que un hijo toma lejía, la destapa y se aproxima a tomársela, la pregunta es, ¿lo vamos a permitir? Vamos a decir, bueno, ellos son libres de escoger, vamos a permitirlos que se desarrollen, que ellos mismos aprendan. No, vamos a salir corriendo y les vamos a quitar eso de las manos. Asimismo, no podemos permitir que ellos simplemente agarren nuestros teléfonos, o peor, comprarles teléfonos a niños pequeños y permitirles que estén con ellos solos frente a una pantalla en la que puede aparecer cualquier cosa. Que estén libres de acceder a cualquier tipo de contenido. Tenemos que tomar acción, tenemos que tomar precauciones y debemos por sobre todo enseñarles. Ellos no saben, no van a saber. Y si simplemente escuchan de cualquier otra persona, de cualquier youtuber por ahí que les enseñe cualquier doctrina, debemos hacernos responsables. Y debemos entender de que somos nosotros los llamados a enseñarles. Ahora en este tiempo, que no hay cómo ir a la capilla, que no hay ni cómo mandarlos a la escuela, debemos entender, esto nos ayuda a entender, somos nosotros, no el profesor, no el maestro, no el obispo, no ninguna otra persona, somos nosotros los responsables de enseñarles y de que ellos aprendan. Ok, conversen de eso en casa un poco más. Como les dije, yo leí solo ciertos versículos, los puntos que a mí me gustaron, pero descubran ustedes en casa cuáles son las cosas que van a ser las más importantes para sus hijos, para su familia. Busquen ustedes mismos la inspiración y encuentren los tesoros que están allí para ustedes. Conmigo vamos a movernos un poco más al siguiente bloque. Y hay una pregunta más aquí que sugiere el manual, que dice, ¿qué pueden hacer las personas y familias para centrarse en el servicio en su vida diaria?
Y esto va de acuerdo con el otro punto que estábamos hablando, que podamos hacer esta lista. Si hicimos la lista, entonces podemos tomar la lista y decir, ok, ¿qué hacemos con esto para poder mejorar? Como les decía, tomemos acción. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Qué puedo hacer? Y en esta época de encierro, definitivamente hay cosas que sí podemos hacer para servir. Muy bien, sigamos con el siguiente bloque. Pregunta sincera. ¿Qué es ser feliz? Pero realmente feliz. Eh, si preguntamos a alguien en el mundo, podría haber una diversidad de criterios. Hay gente que piensa que el dinero el dinero y la abundancia es la respuesta a la felicidad. Va a haber personas que piensan que la felicidad está en un yate o tal vez en un penthouse o tal vez que la felicidad sea tener todos los equipos electrónicos que quisiera tener. Pero sinceramente, pregunten y busquen en su corazón, pregunten a los miembros de su familia qué es ser feliz realmente. Ahora, después de analizarlo, de preguntar, de buscar realmente dónde está la felicidad, a qué corresponde, de dónde viene, cuál es el origen de la felicidad, vamos a hablar un poco del siguiente bloque de escrituras. Moisés capítulo 2 todavía, versículos del 38 al 41. Y vamos a conversar algunas de estas cosas. Voy a leer. De manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia del Señor y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás. Y ahora os digo que la misericordia no puede reclamar a ese hombre, por tanto su destino final es padecer un tormento sin fin. Oh todos vosotros, ancianos, y también vosotros, jóvenes, y vosotros, niños, que podáis entender mis palabras, porque os he hablado claramente para que podáis entender. Os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí son ellos bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Bien, estos versículos me hicieron pensar en el propósito de nuestra creación, el propósito por el cual el hombre existe, el propósito por el que estamos aquí. Adán cayó para que el hombre existiese y existe el hombre para que tenga gozo. Estamos aquí para ser felices. Para que podamos ser felices, Dios nos dio mandamientos. Hace un momento estábamos conversando acerca de lo que teníamos que enseñarles a nuestros hijos. Enseñarles los mandamientos, enseñarles a caminar por la senda, enseñarles todo lo que no deberían hacer. Todas estas cosas no son para que ellos estén así, que no puedan moverse, que estén amarrados. Los mandamientos no son para atarnos. Realmente son para que seamos libres. Libres para poder ser realmente felices. Ahora que conversamos de la verdadera felicidad. Veía yo un tweet hace unos días de un hombre que hablaba de que estaba celebrando que tenía un año en el que estaba libre de sustancias tóxicas, libre de alcohol. Y mencionaba a este hombre que estaba feliz. Él dice, habiendo probado tantas drogas,
habiendo él, decía, consumido esto, no detallaba todo lo que había consumido, pero hablaba de que había consumido un montón de cosas. Él decía, estar libre de todo ello, estando ahora libre de todo ello, les puedo decir, ahora soy feliz. Eso no es felicidad. Y me puso a pensar, realmente yo pienso que no necesitamos pasar por situaciones feas, yo pienso que no necesitamos llegar al fondo, tocar fondo, pasar por situaciones terribles para conocer la felicidad. Pero esta persona obviamente podía notar la diferencia entre una cosa y la otra. Nosotros podemos escoger ser felices. Y este escoger ser felices viene de decidir seguir a Dios, guardar sus mandamientos, viene de realmente poner nuestro corazón en lo que es más importante, nuestra familia. Ahora, estas promesas de felicidad eterna suenan como, bueno, no vamos a poder ser felices aquí, vamos a tener que sufrir aquí para poder llegar al cielo y ahí sí ser felices. Y yo digo enfáticamente, no. Estamos aquí para tener gozo y lo podemos tener. Y la clave son los mandamientos. Dios nos dio los mandamientos por causa del amor que nos tiene. Nos dio mandamientos para que seamos felices, para que podamos ser felices aquí y eternamente felices allá. Y es el propósito. Estamos aquí por esa razón. Eso no quiere decir de que no vamos a tener problemas, no quiere decir de que nunca me va a pasar nada malo, no quiere decir de que no vamos a sufrir, aclaración, no quiere decir de que voy a vivir en una etapa de gozo interminable mientras esté aquí en la tierra, porque soy obediente a los mandamientos de Dios. Nadie se libra de problemas, de dificultades, de aflicciones. Si leemos la vida de los profetas, ellos son los que más pasan por estas cosas, y el mismo Jesucristo, siendo absolutamente perfecto, puro, habiendo faltado nunca jamás a ningún mandamiento, pasó por cosas difíciles. No es que por causa de estas cosas no podremos ser felices, sino que a pesar de todas esas cosas, seremos felices si guardamos los mandamientos de Dios. Ahora, Satanás nos va a meter ideas en el oído, nos va a susurrar cosas, nos va a decir sus mentiras, nos va a hablar con sutileza, a pretendernos hacer que busquemos la felicidad en lugares equivocados, a buscarla en el pecado, pero allí no está. Y podremos pensar que somos felices por un momento, pero uno, no dura, dos, no es real. Entonces, yo pienso que especialmente en este punto podríamos nosotros manifestar nuestro servicio. Alguien a quien conocemos necesita aprender esto, alguien necesita escuchar esto. Pensemos y busquemos quién de nuestro círculo familiar o amistades, a quién le podría servir aprender y entender estas cosas, y pensemos en cuál sería la mejor forma de hacerle llegar este mensaje. El manual del maestro sugiere para esta clase cantar el himno Un pobre forastero. Pienso que como familia es algo que nos puede ayudar mucho a pensar y meditar en el tema del servicio y en ayudarnos a entender a quién estamos sirviendo. Cuando nosotros ayudamos a alguien más, ciertamente estamos ayudando a esa persona y lo estamos haciendo por esa persona, como les dije. Estas personas son nuestros hermanos. Pero la declaración que se hace en este capítulo es que lo estamos haciendo, cuando lo hacemos por nuestros hermanos más pequeños, lo estamos haciendo para Dios.
Y algo que me gusta muchísimo en el material adicional que tenemos es un discurso del presidente Monson que habla acerca del prestar servicio. Y esto se encuentra en la Leona de noviembre de 2009. Es un discurso del presidente Monson que se llama ¿Qué he hecho hoy por alguien? Y esa es su asignación de la clase, que lo puedan leer y estudiar en casa para extraer de ahí las enseñanzas adicionales que vamos a necesitar para nuestra familia, para bendecir la vida de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Ahora, vamos a pasar al último punto, que es Mosía capítulo 3, versículos del 1 al 20. Como siempre, la sugerencia es que ustedes puedan leerlo en familia completo. Conmigo vamos a analizar los puntos que yo he resaltado. En estos versículos, el rey Benjamín nos ayuda a entender quién es Jesucristo y cuál es su misión, y haremos bien al analizarlo, tratar de buscar esos puntos para fortalecer nuestro entendimiento de la doctrina. A mí me gustaría leer con ustedes el versículo 19, que es un potente testimonio de la obra de Jesucristo y de lo que Él nos ayuda a nosotros a hacer si nosotros lo buscamos y permitimos que se efectúe este cambio. Dice: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. La naturaleza del hombre es buena, porque fuimos creados por Dios. Entonces, eso es algo que me gustaría aclarar. La naturaleza del hombre es buena. El hombre natural se refiere al hombre en el estado natural o en el estado caído. Ahora, todos al nacer en esta tierra nos encontramos en ese estado a partir de la edad de responsabilidad. Como sabemos, los niños pequeños son puros, son santos. Ellos realmente no tienen la capacidad aún para escoger entre el bien y el mal. Y ellos son salvos por la expiación de Jesucristo hasta ese momento. Pero una vez que llegamos a la edad de responsabilidad y empezamos a experimentar con una toma de decisiones más consciente de lo que estamos haciendo, entonces empezamos nosotros ya a ser responsables por todas nuestras acciones. Y la acción que nos sugiere el rey Benjamín, es permitir que la expiación me libre de este hombre natural y de que nos pueda convertir en santos. Este es el proceso de santificación. No lo logramos por nosotros mismos, sino a través de Jesucristo únicamente. Sería bueno, una vez más, hacer el ejercicio en casa, que podamos conversar de qué manera o cómo es que Jesucristo me justifica y me santifica. ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva eso? ¿Cómo yo permito eso? Lo que dice específicamente el profeta es que nosotros debemos volvernos como un niño y de someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Habla de volverse manso, humilde, paciente, lleno de amor y estar dispuestos a someternos a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Ahora, esto se puede prestar para muchas malinterpretaciones, especialmente de parte de las personas que no son creyentes. No se espera de que nosotros nos sometamos a la autoridad de hombres. Ojo, nosotros no ponemos nuestra confianza en el brazo de la carne.
sino en el poder y la autoridad de Dios y de Jesucristo, como aquel que llevó a efecto la gran expiación. Entonces, al hablar de este sometimiento, es que nosotros permitamos que Él nos cambie. Y el punto que más quisiera yo resaltar es que seamos llenos de amor. Con tristeza veo yo que muchas veces, aún miembros de la iglesia, en redes sociales, se convierten en otra persona. De pronto utilizan lenguaje no necesariamente vulgar, eso es, aunque si lo hacen, por favor, arrepintámonos. Tal vez no usamos lenguaje vulgar o soez, pero somos crueles con otras personas, incisivos en nuestros comentarios. Veo como a veces personas en redes sociales, como no ven a la otra persona, solamente ven un icono, ven un nombre, pero no vemos a otra persona. A veces decimos cosas duras, cosas feas. Y quisiera recordarles a todos que detrás de cada icono hay otra persona. No deberíamos insultar, no deberíamos pienso que todas estas actitudes no demuestran a una persona llena de amor. Si somos llenos de amor, realmente no hay cabida en nuestro corazón para procurar hacer daño a alguien más, sea con acciones o sea con palabras. Aún con personas con las que no estamos de acuerdo, personas con las que estamos profundamente en desacuerdo, con temas diversos de política actual, que hay muchísimas cosas para estar en desacuerdo hoy en día. Pero aún cuando vemos personas que están en una posición que sabemos que es errónea o que opinamos que es errónea, no da el derecho a ninguna persona de ser dura, cruel, ácida, de dar insultos, sea en persona, que rara vez, o en redes sociales, que es todo el tiempo que lo vemos. Debemos de aprender de que más allá de la opinión de la otra persona, que debemos respetar, sea cual sea, debe estar nuestro amor por esa otra persona. Particularmente si es miembro de nuestra familia, pero no exclusivamente. Debemos ser pacientes con todas las personas y buscar ser llenos de amor por todas las personas. Mis queridos hermanos, esta clase está más larga que las anteriores que he dado. Hemos tenido mucho de qué hablar y hay muchísimos más tesoros que son ya para ustedes, para que ustedes los encuentren en casa, con sus familias, en su estudio individual. Les comento de que voy a estar haciendo más videos, no solamente para el domingo, para la clase, estaré haciendo videos para acompañarlos en su estudio. Vamos a ver cuántos de estos videos voy a producir. Estoy pensando que deberían ser de a 2 a 3 que les van a ayudar en el estudio en la semana. Van a ser un recordatorio de leer y estudiar con la familia. 2 van a ser basados en el manual del estudio individual y familiar. Así de que pueden acompañarnos para hacernos un poco más fácil el estudio. Y bueno, estas dos son las maneras en las que yo pienso que podemos ayudarnos todos a estudiar no solo el domingo, sino también entre semana, de forma individual y familiar. Y quiero despedirme con eso. Les testifico que Dios es un ser muy real, que es una persona que nos ama, que lo hace todo por nosotros, que envió a su Hijo, al mejor de todos nosotros, en rescate por los demás. Yo lo sé y lo testifico en el sagrado nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos estamos viendo. Gracias por su atención. Un saludo.